el Poly, parce, no tenía análogos. ¿Y cuál es la virtud de los análogos? La vibración. ¿Qué? Sí. Los controles, no. Hola, Muy gente. buenas noches. Buenas noches, Jazzy Times. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¡Qué calidad! Jazzy Times, vamos a decir el... Chiste de la IA. Le pedimos a ChatGPT un chiste sobre el Polystation y nos dice, claro, aquí va uno. Oye, ¿ya jugaste en la Polystation? Sí, pero no trae memoria. ¿Y entonces cómo guardas las partidas? Con fe y esperanza. Muy cierto. Bueno, mi gente, como pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de, no sé, es una consola quizás olvidada o infravalorada. Yo diría más bien infravalorada. No, y es bueno que toquemos el tema porque hoy en día la PlayStation y el Xbox pues son muy comentadas y siempre está como esa rivalidad y pues los lados de un lado se tiran caca. Jazzy, ¿de qué bando es? Yo la verdad soy de parte del PC, parce, y yo defiendo mucho el PC. ¿Por? No tengo nada en contra de las consolas, parce, Sí. la verdad. No Yo tengo la nada. verdad sí soy más de consolas. ¿Por qué, parce? Porque digamos que para los juegos shooters, parce, se me hace súper incómodo manejar los análogos, parce. Un análogo para la cámara y otro análogo Para el movimiento. para el movimiento. Se me hace súper en cambio el mouse, simplemente W mouse. Por eso, parce, me Por encanta. más un tema de De comodidad. en los De comodidad, mandos. eso, pero me parece que una consola es muy al grano. No es sino prenderla, escoger el juego y ya. Y eso, uy, En cambio aquí el PC uno tiene que leer que si Sí, los aquí tocó. requerimientos. que usted tocó un tema, a mí me parece que las consolas sí siguen siendo lo que usted dice que es prenda, no tiene que mirar ni resolución, bueno, se puede configurar, pero no tiene mucho que hacer uno ahí, ni los requisitos, nada. Nada. Compre un juego con la consola, póngalo y Y juegue. ya. Pero eso Bien. se ha ido perdiendo mucho. Por ejemplo, en la Play 1 era literalmente así. Usted llegaba, cogía el Play, lo conectaba a la tele. Ah, pero parce, en un PC también CD. toca hacer actualizaciones. No, Yo espera, ya creo espera, saber usted espera. para dónde va. No solo eso, pone un CD, juegue y juegue y juegue. En cambio, usted en una consola, usted tiene que coge la consola, la conecta, tiene que iniciar sesiones, yo no sé de dónde mierdas, tiene que meter el disco y el disco no trae el juego, el disco trae como unos instaladores, una llave. Sí, que se conecta con la nube. Para descargar el juego. Luego de eso tiene que usted estar conectado a internet para poder jugar online. No. Ah, o sea, son más pasos para Sí. uno jugar. Pero digo, eso se ha perdido mucho de conecte y juegue. Se ha perdido mucho. Pero aún así considero yo que sigue siendo más fácil que un computador, parce. Sí, tiene Sigo razón. considerando que es más fácil después de 15 minutos Desde divagar como las meras de Z, ñongas. Z. El día de hoy vamos a hablar de una consola. Que en la guerra de las consolas ya está olvidada. No, y no solo eso, sino que es que por lo menos en la generación que nos tocó a nosotros era mucho más entendible que entrara en un debate, que entrara en el tema de compararla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando a mí me la compraron, estamos hablando de la Polystation, Sí. yo obviamente estaba esperando un PlayStation 1 y me llegó fue la Polystation con juegos de 16 creo que de 8 o 16 bits. El caso- Esa fue en ese momento fue una decepción. Ojo, solo ese Sí, momento. ese momento. La vuelta es que nosotros estábamos como, nos daban la Polystation que estaba como a 2-3 generaciones del PlayStation 1, pero ahora que a uno le salgan con una Polystation, no, sí es una gonorrea, porque es que ahora sí está como a por ahí 5, 6, 7 generaciones del PlayStation actual. Ujú. Entonces sí es un golpe más drástico. No estoy diciendo que sea una mala consola, no, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, yo recuerdo mi primera experiencia con un Polystation. ¿En qué año? Fue por allá en los 2000, póngale Yo sí me acuerdo. 2003, 2004. 2003, parce. Yo obviamente estaba en auge el PlayStation 1, yo quería un Play 1. Es que el Play 1 tenía un Pero catálogo de juegos, no parce, había- brutales. Tiene un catálogo. Bueno, sí, brutales. Entonces yo obviamente pedí un PlayStation 1, a lo que me contestaron, ¿Y por qué lo pidió? Porque se lo vio a un vecino no me con acuerdo plata, por qué, pero con dinero. yo dije, uy, qué chimba. Entonces yo le pedí a mi mamá un Poly, un Play. Ujú. Me llegó el Poly, pero yo no sabía que eso era un Poly. Yo Pensé tampoco. que era un Play.
No, yo le decía un Nintendo. Entonces, el visaje es que yo comencé a jugar. ¡Oh, marica! Habían varios juegos que marcaron mi infancia. Ellos están Mario Bros 3, Es muy bueno. Mario Colita. Mario Colita, Mega Man 2. Uno que yo sé que Jessy también lo jugó. Y es uno de un Pikachu de riñón de que uno iba Sí, con un modo aventura. pero no era combate por turnos. No, era en un mundo que uno iba Sí, pasando pantalla por pantalla, era muy muy calidoso. lindo, muy lindo. Rescatando un Pikachu. Creo, si mis recuerdos no me fallan, el Pikachu de uno era de color azul. No, yo no me La que acuerdo. había que rescatar era rosa y el Pikachu malo era amarillo. Qué gonorrea. El malo era el Pero amarillo. era muy parce. bueno, era bueno el juego. No, y la Polystation tenía algo muy curioso y era que cuando usted veía el catálogo de juegos sin el cassette, o sea, solo la Poly, tenía 9.999 juegos. Parce. No sé si 9000, pero sí tenía como 900 y algo. Y así. Pero en sí solo eran 7 juegos. Pero el Solo eran mensaje, 7 juegos, sino parce. que literalmente esos fueron los primeros modders de la historia. ¿Por qué? Pues porque era el mismo juego con skins de otra vuelta y ya. Bueno, eso es una forma de ver, o con skins o en diferentes niveles del mismo juego. Por niveles, eso era niveles. un mod. Lo que me parecía a mí muy chimba, parce, los cassettes. Uno tenía 2 juegos de las Tortugas Ninja, Sí. un juego de Tommy Jerry. Ay, uno de las tortugas ninja que era una pantalla duro, 2D. es duro, Que uno es saltaba y daba difícil. con una patada haciendo diagonal. Sí, sí. Ay, qué re chimba de juego, parce. De las tortugas, de hecho de las Tortugas Ninja habían 2 juegos, uno que era de lucha Sí. y otro que era como de aventura, que era muy duro. El de aventuras Era ninja. muy duro, parce, y Y usted se lo podía de podía dos. cambiar. Exacto. Era buenísimo, parce. Bien, y era muy duro. Y era re duro. Era sí. re duro, parce. Bueno, en ese tenía ese. En el otro había uno de. ¿Usted ha visto Chip y Day? Chip sí. Day. Yo lo cogí una manzana re grande. Eso, parce. Yo tenía los 2, parce, en el mismo cassette. Y en otro era de un zorrito que la verdad no me acuerdo cómo se llamaba el juego. Pero cada cassette tenía sus juegos diferentes, parce. Entonces era muy chimba cuando usted iba a comprar los juegos y ver nada más la portada de los cassettes, parce, porque es que la portada de los cassettes pues, venían en muy buena calidad. Tiene que ser muy llamativo. Exacto, esa es la palabra, muy Sí, llamativos. obvio. parce. No, esa consola fue muy bonita haberla Sí. jugado, parce. Y más porque ese fue la primera introducción de uno al mundo gamer. Esa consola, aunque fue la excepción en la infancia de toda Latinoamérica, me atrevo a decir, porque y más que uno veía pues uno metiendo cassettes y uno veía que el vecino rico metía CDs que uno decía, uy, pues sí me hago entender. Y los gráficos en 3D, parce, uno queda boquiabierto, ¿cierto? Pero aún así el catálogo de videojuegos que tuvo la Polystation, parce, fueron muchísimos juegos, parce. Todos de Nintendo. Y juegos que realmente divierten mucho, Pues parce. claro. Yo quiero hablar de las cosas malas del Polystation, pero lo voy a hablar desde la percepción de ese entonces. Obviamente que no tenía juegos en 3D, esa es una, pero esa pasa rápido al tener los otros juegos buenos. Otra cosa es que no tenía para guardar, como ya lo Qué dijo el chiste de gonorrea, la IA. parce, sí. Uno tenía que jugarse los juegos en churreta. Sí, es Aunque verdad. eran cortos, pero muy difíciles. Otra cosita que yo le vi mala es que era muy delicado, parce. Yo siempre he tenido como una mano pesada Para dañar controles. para dañar controles, Consolas. celulares, consolas. Y el Polystation sí era muy ¿Y delicado. delicado en qué, parce? No, marica, se sentía muy... Yo, bueno, en ese momento, uno lo ve muy plasticoso, pero en ese momento que yo lo jugaba, se dañaba con nada, cada rato se le dañaban los botones de acá, no, se le dañaba muy breve. Uy, pero entonces era muy dañino. Sí, Cucho. no, yo tenía la mano muy pesada, pero le digo. Bueno, parce, hay detallitos, parce. Sí. Estoy de acuerdo con usted, con lo de no se Guarda. pueda guardar parte, porque si es estresante uno volver desde cero cada vez que quiera jugar, eso es fastidioso. Y me sorprende que usted no haya notado 2 detallitos, parce. De pronto me escaparon. Se le escaparon, parce. El Poly, parce, no tenía análogos. Ah, sí, era con pura suerte. Pero es que como eran juegos en 2D, ¿para qué Pero análogo? espere. ¿Y cuál es la virtud de los análogos? La vibración. ¿Qué? Sí. Los controles, no. Eso no tiene nada que ver con los análogos. Eso no tiene nada No, que pues ver no con sé. los análogos. No, pues no Nada. sé.
por eso repito, yo nunca he Entonces visto usted critica es que no tenga vibración. que no tenga vibración. Ah, Ya, dejémoslo así, una dejémoslo consola eso. barata. Entonces, varias cositas. No se podía guardar juegos. Sí, La vibración de los controles, que tampoco estaba. eran controles baratos. Y pues los análogos, parce. Pues uno porque ya está enseñado No. hoy en día. Uno porque ya está enseñado hoy en día, Pero en parce. ese tiempo no los necesitaba. Primero eran juegos en 2D. Paquinitas usted análogos en un juego de 2D. Yo no sé, parce. Y la consola, a mí no me parece que fuera delicada. Porque de hecho los cassettes, yo llegué a tener un cassette, parce, que... Ah, no, los cassettes en comparación a los CDs sí son mucho más finos. Yo hablo de la consola como tal. Ah, bueno, porque es que los cassettes incluso se podía dañar la carcasa Sí, de no, plástico era muy- y quedaba el chipcito. Y ya. Y no es sino Los- no, y los ese chip cassettes. se podía llenar de polvo, todo lo que usted lo podía Pero dejar yo hablo de la caer, consola lo podía como tal. rayar, lo Porque que sea. los cartuchos sí se dan re finos, ¿Qué? los cartuchos. Ah, sí, por y eso. más comparándolo con un CD que medio cerrado. Ah, sí, Kelly Times. sí. Quiero que le dé una puntuación. En ese momento yo le daría a esa consola, en ese momento, parce, si la Play 1 estaba entre un 9 y un 10, al Poli, parce, fácilmente le doy un 8.5. Yo al Poli le voy a dar un rotundo 8.7 porque me parece una consola calidad-precio muy buena. Además de que es la infancia de muchos latinoamericanos. Gracias, gente, por ver el video. Por favor, denle like, Comenten suscríbanse. y compartan el video. Adiós. Suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Qué gonorrea de cierre!